Muy buenas noches, ahora tenemos un invitado de lujo, él ya es parte de la familia, de la casa. Se trata nada más y nada menos que de don Fernando Calle. Como ustedes saben, él fue magistrado tribunal constitucional y lo vamos a recibir con un gran aplauso, por favor. Gracias. Es un honor, Fernando, tenerte. No, para mí, honor y grato, además, para mí compartir con ustedes, como se lo dije en su oportunidad, claro, una experiencia televisiva moderna y dentro de la política educativa necesaria para el país, ¿no? Para variando los estilos. Sí, por lo menos acá, como dice el eslogan, vamos con la verdad por delante. Independiente, ojalá, ¿no? Porque de repente no hay avisaje. Pero sí, la verdad por delante. Qué importante la verdad por delante, ¿no? Hace unos días, y los invito a buscar la razón de mi último artículo que escribo los viernes, hablaba justo de de Cristo, para los que son católicos, además, cristianos, etcétera, y que deben revisar siempre la Biblia, porque yo digo a los católicos, los evangélicos leen más que nosotros, yo soy católico, pero encontraba a raíz de tanta mentira, dos cosas, ¿no? En nuestro país el derecho a mentir nació más o menos el 40 y tantos, no sé qué juez supremo de la Corte Suprema lo puso y quedó así como una experiencia, que podías tú mentir para cubrir un delito. Y eso no hay en ningún lugar del mundo. En los países civilizados, uso yo esa expresión muy personalísima, la conocen mis alumnos, en los países civilizados existe el perjuro, es un delito. El señor, para novedad última, ayer veía en un programa lo de Levinsky y Clinton casi pierde la presidencia por mentir, no por lo que puede haber cometido necesariamente. Sino por la mentira. Entonces, Jesucristo ya tocó el tema, ¿no? Jesucristo decía que los mentirosos son hijos de Satanás, ¿no? Sí, dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La otra parte, efectivamente, y son hijos de Satanás. Pero Dante Alighieri, que escribió El infierno, señala y dice, tiene 4 etapas, 4 fases el infierno, ¿no? A ver. Y la última, que es la más grave, donde ya... Ahí eso está señalado para los mentirosos y los traidores, dice Dante Alighieri. Qué bárbaro, qué interesante. Y define, y hay una conclusión, si ustedes buscan, yo les agradecería la traición, toma relevancia la confianza del pueblo, o sea, el traicionar la confianza que se le ha dado. Esa es la peor traición, dentro de lo que es el bien público. Lo que es el bien público. Es interesantísimo, por eso todo está escrito quizás. María Antonieta decía, solamente nos olvidamos las cosas, ya todo está dicho, ¿no? En algunas cosas. Y eso era porque su mucama le decía, emperatriz, este vestido no se lo ha puesto. Y yo, no seas tonta, le decía, solo me lo he olvidado. Bueno, pero esa es la verdad, y creo que también debe legislarse, penalizarse estas infracciones. Porque al fin y al cabo, saquear un país, dejar a los niños sin manutención, los enfermos que se mueren en las calles, en los hospitales no hay nada, eso es traición a la patria, porque sin ese capital, que son miles de millones, que acarrean las consecuencias. Dios mío, los pacientes podrían tener una habitación como clínica. Y terminan de golpe hasta falleciendo. No, y sin auxilio. Usted va y tienen ahí el suero, te ir a comprarlo. En los pasillos. Es una cosa dramática, mientras que un gran sector de peruanos, no sé en qué forma, se vive muy bien. Yo no digo que no, por eso algunos quieren venir al Lima y después se están volviendo. Le hago una pregunta, dígame, don Fernando. A ver, ¿usted cree que el país se está descomponiendo? Bueno, nuestro país se está construyendo. Yo creo que la tragedia de nosotros es la corrupción y sobre todo la impunidad. ¿Por qué? Porque ha destrozado nuestras instituciones, que nunca han sido muy sólidas. Por ejemplo, la Corte Suprema la creó Bolívar. San Martín al irse dijo, como protectorado y dictador y todo lo que fuera que venía Bolívar, dijo, yo me puedo meter en todo, puedo gobernarlo todo, pero no me meto con la justicia porque esta deberá nacer autónoma, sólida, porque es la única garantía que sea una gran nación. Bolívar no meditó eso. Yo le tengo mucho cariño a Bolívar, por si acaso. Entonces, admiración al Libertador, la Unión Continental, el sueño bolivariano de Ugarte, de Ayala Torre, etcétera, ¿no? El Congreso Anfictiónico. Pero cuando lo comenzaron a atacar, porque él era un poco, que parece, ególatra, vanidoso, ¿no? Y entonces dijo, pero en eso se cuidó, yo no los voy a matar, ¿no? Y creó la Suprema, pues, para que los juzguen. Y nació la Suprema un poquito sumisa al poder. Claro. Y después quizás al dinero, de eso no se ha superado, no hemos tenido una Suprema
para los que les gusta Estados Unidos, por ejemplo, como Norteamérica, ¿no? Una que se nace casi con un control constitucional, ¿no? El caso Marbury Madison, que el juez Marshall se impuso ante una imposición del presidente, entonces nace una Suprema Federal americana con mucha autonomía que casa los temas constitucionales. No hemos creado el tema de la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que hemos tenido etapas, ¿no?, dolorosas en la República. Don Fernando, usted habló hace un rato con respecto a la mentira y al infierno de las 5 etapas, ¿no?, que escribió este brillante autor. Lo decía por la verdad por delante, ¿no?, para empezarnos poniéndonos a tono. Está bien, ahora mi pregunta es, ¿en qué fase está el Perú ahorita? Yo creo que una fase en la que estamos jugando nuestro futuro y es la fase que corresponde a los ciudadanos. Hace unos un año, 2 años, yo decía que la corrupción, que era nuestra tragedia, estaba ya no en manos de los políticos, sino en manos de la justicia, los jueces, los fiscales. Fíjense cómo ha evolucionado, porque a ellos les corresponde acabar con la impunidad. Una cosa es la corrupción y otra que no se sancione nada. Entiendo. Entonces ya habíamos pasado una etapa donde las pruebas, los hechos, los videos, hablaba de todos, claro. Entonces ahora la actuación era inmediata del sistema de justicia. Por eso yo decía, ahora sí estamos en manos de los jueces y los fiscales, que tienen la titularidad de la lucha contra el crimen, y no dejamos a los políticos que sigan matándose ahí. El problema es este. Pero qué decepción, ¿no? Porque demoraban los procesos, aparecían los colaboradores eficaces, pero no hay nadie preso. Entonces, hace semanas aparece esta lamentable situación que se presumía en los corrillos, se hablaba, pero no en esta dimensión. No esta dimensión, y por eso también, a pesar de alguna crítica por el honroso cargo que he tenido y la seriedad, me decían, ¿cómo puedes decir? Porque yo decía, necesitamos 1000 mamanis, pues, ¿no? Porque, y no es por romper la privacidad. No se entiende. Sino que creo, bueno, es que es la única, mire, ¿qué hubiera pasado? Yo le digo a los televidentes, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido esa grabación de esos audios? Ahorita seguirían ostentosos, seguiría el crimen organizado, no habría pasado nada, ¿no es cierto? Igual con el caso del presidente Kuczynski. Ahora, el hecho de que Mamani tenga delitos por usar, ese es otro tema, cuerda aparte, ¿no? Pero lo cierto es que necesitamos fortalecer, no la delación, sino quienes de alguna forma darle la fortaleza para que denuncien a nivel alto esta coyuntura. Sin miedo. Entonces yo creo que estamos en la etapa en que tenemos que ser ciudadanos. Tenemos que entender que cuando el poder político pierde la confianza y no hay forma, ya la perdió totalmente. ¿La perdió totalmente? Yo creo que sí, si usted ve, y si hay la confiabilidad, quedaría entonces la prensa, fiscalizadora, investigadora, pero si la prensa también, hay algunos con Odebrecht, otros con OAS, otros y se acomodan. Y no demuestran, entonces ¿qué queda? El pueblo. ¿Y qué papel tendría que tomar el pueblo? Bueno, mire, yo decía hace poco... Perdónme que lo interrumpa. Estaba hablando ayer con 2 amigos peruanos. Ellos están inmersos en el mundo de la política y explicaban la diferencia de repente entre un país, yo soy argentino, como usted sabe, entre Argentina y Perú hablando de cuando los ciudadanos toman el poder. Y recordábamos cómo los argentinos prácticamente se deshacieron, terminaron con el gobierno de la Rúa, tanto que se tuvo que escapar en un helicóptero. Cuando usted habla de que en las manos de los ciudadanos, sí, claro. ¿A qué nos referimos? Me refiero a varias cosas. Primero, que usted ha puesto un ejemplo que se suscitó también en Ecuador, también. Coronel Martínez. Y el caso de la Rúa es muy interesante, porque he tenido muchos amigos de la juventud peronista y que llegaron a ser diputados, porque es una cosa curiosa, ¿no? La organización peronista tiene una similitud con el APRA de ayer. Sí. Y la parte doctrinaria la tiene el Partido Radical, la semejanza con el Partido Radical. Así es. Y entonces, cuando usted habló de la Rúa, quizás Fernando de la Rúa quizás no era el personaje incorrecto, ¿no? Sino venía desde las cámaras. Yo recuerdo que la lucha primero fue para que se reduzcan los sueldos de los parlamentarios. Recuerdo algo que los invito a analizar. Los jóvenes argentinos se ponían de acuerdo por decir,
saben que en la tiendecita blanca o en el country van los políticos, iban con sus cartelones. Así es. Y tenían que fugar, porque Así es, no había otra. los esperaban para lincharlos. Y no eran 10 ni 20. No, eran bien organizado el 20.000 pueblo. personas, Así, entonces, estaban fregados. A mí me decía uno que era diputado, me decía, che, Fernando, no se puede andar, estos son unos criminales. Uno está tomando tranquilo y te enteras, tienes que salir por el techo, por Así algún es. lugar. Entonces, esta lucha argentina en ese momento, voy a que lo he recordado, fue esa la que tenemos que de alguna forma, yo no digo que persigan a nadie, bueno, si lo quieren hacer, no digan que Fernando Calle lo ha sugerido, pero yo creo que pasaría, ya estamos hartos. Yo sugerí, y lo digo, y ayer tocábamos por primera vez en un canal de televisión, generosamente me hablaron de la Comisión Internacional contra la Impunidad que la planteé hace 4 años, y cuyas cartas notariales le envié al presidente Humala, que lo envió a la Cancillería, y después el presidente Kuczynski, que también lo envió a la Cancillería, al presidente con mucha esperanza, Vizcarra, se le ha enviado. La diferencia ha sido que le ha enviado a la presidencia del Consejo de Ministros. Yo lo único que le digo, presidente, cuide que esa carta es media malagüera, porque fíjese cómo han terminado los anteriores, ¿no? Mejor sería que le dé importancia, porque estamos en una situación en que en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad, en Portugal, el solo mencionarse produjo la caída de Sócrates, el primer ministro del Partido Socialista, el partido de Mario Suárez, muy querido, muy afín a la Torre, y además la pérdida inmediata de la Secretaría General del partido, del Partido Socialista. Y en el caso de Guatemala, para ser breve, ustedes están viendo que el tercer presidente, los 2 primeros ya están en la cárcel. El tercero está pidiendo que se vaya a la comisión, porque podría tocarle a él. Exacto. Hay senadores, dueños de prensa, porque llega la corrupción a tanto que es un problema. Y en esa misma entrevista recuerdo que esas casualidades le preguntaron de inmediato al presidente de la Corte Suprema, por eso hice otro artículo yo, diciendo, ¿usted qué opina? ¿No? ¿Todavía no hemos llegado al fondo o no? Porque el presidente de la Suprema dijo, refiriéndose a mi posición, dijo, sí, claro, conociendo el tema por lo visto, porque dijo, eso es en Centroamérica. Y además es en países donde la corrupción ya ha tocado fondo, es muy grave. Entonces el periodista le dijo, presidente, pero ¿y aquí no hemos tocado fondo? Bueno, es una crisis que creo que nosotros las podemos solucionar. Entonces el periodista le dijo, ya no contestó. Y entonces, ¿para qué ha intervenido usted el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y declara en emergencia si todo está muy bien? Exacto. Entonces hay un temor bárbaro, ¿no? Pero yo creo que la ciudadanía puede decir, a mí me preocupa que sienta una sensación. Mire que todo lo que uno ha anunciado, por eso ya digo, vamos a poner una agencia de pitonizos para hacer algo de dinero. Oficializado, sí, claro. Pues, porque yo iba a es anunciar, el nuevo negocio. Fíjese usted, el referéndum, que todos podemos coincidir, se presenta en el momento como si alguien le hubiera dicho, presidente, haga esto, porque se estaba casi incendiando Lima. La gente, con esa ira que anuncié hace años, que entró en ira nacional, harta, estaba rondando Palacio y todo. Entonces, tú votas y dices en el Perú, referéndum, consulta, voy a cerrar el Congreso, te sacan en hombros 100%. Totalmente. Voy a cerrar el Poder Judicial, pasó con Fujimori. Igual 90 y tantos, yo creo que en este caso pasaríamos el 100%. Definitivamente. Entonces, el decir no hay reelección, hay que consultar, bueno, la gente le ha caído de alegría, entonces viene la tranquilidad, se van a sus casas y esperan el referéndum. Conforme pasan las semanas y el pueblo sienta que el referéndum está en veremos, cuidado con la ira duplicada o triplicada es más fuerte, ¿no? Exacto. Y claro, ya vemos al presidente. Pero yo le diría al presidente, dice que si no el Congreso no apoya, va a empezar a sacar firmas, ¿no es cierto? Sí. Yo diría, ya empieza a sacar firmas. Porque, ¿de una vez? Sí, porque parece, además, pero hay otra salida, lo he escuchado y me ha agradado hoy día, ¿no? Yo, porque no sé si sus asesores me están tomando nota, algo, y me alegraría, o por lo menos que reaccione. La líder del fujimorismo dijo algo muy interesante, por eso yo lo trasladé al presidente. Dijo que podía evitarse el referéndum si es que se mejoraban los planteamientos y, ¿por qué no apoyarlo? Y vamos en 2 legislaturas ordinarias, como se hace y se puede reformar la Constitución sin referéndum. Y entonces, yo digo, presidente, por Dios, indudablemente, si hablamos de no reelección, puede haber creado un cisma, que además técnicamente es apolítico eso, lo de los alcaldes, es un error. Yo decía broma con los alcaldes y gobernadores, les decía, si han ahorrado, búsquenme, yo los hago ser candidatos con un amparo constitucional, porque no era bien constitucionalmente que a usted le impidan ir a la reelección. Bueno, pero el pueblo lógicamente siente,
¿Y qué hubiera pasado o qué pasaría si hay un Senado y todos los que están de congresistas postulan al Senado? Tendría que ser entonces una consulta más clara en el proyecto. Los que están actualmente en el Congreso no podrán postular en estas elecciones siguientes del Senado, por ejemplo. Y si usted pone eso, no hay reforma de nada. Exacto. No sale nada. Exacto. Pero entonces yo decía, fíjese usted, ¿por qué no hace una cosa, presidente? Hace una mini retoques a la reforma. Ya, no dejo lo de la reelección, pero vamos a reducir el mandato del Congreso a 2 años y medio, o a 3, completo, no de tercios, mitades, completo. Entonces tiene 2 ventajas. Una, que la elección es en fecha distinta a la presidencial, que también hay que hacerlo, para que haya un liderazgo legislativo y no sean arrastrados y no tengan deuda con el arrastre de la publicidad presidencial. Ese es uno, mejora la calidad del Congreso. Y además 2 años y medio evitamos este transfugismo, porque también habría que ponerse que haya el derecho de renunciar. Entonces, en vez de que usted tenga voceros de partidos que tienen 6 meses en un partido, 6 meses en otro, y estando ahí, tendremos líderes que digan renuncio a mi cargo, porque mi partido ha claudicado, etcétera, pero vuelvo en la próxima elección. Porque lógicamente un político tiene que estar en escena. Entonces termina y se vuelve a la elección. Acabamos con el transfugismo y ponemos la renuncia. Otra cosa que tiene que ponerse es la la inmunidad. Y una cosita que están descuidando, todos hablan de inmunidad. No, el antejuicio. Porque fíjese, inmunidad en el Perú y antejuicio solo tiene el parlamentario y el miembro del Tribunal Constitucional. Nadie más. Nadie más. La Corte Suprema y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y ministros tienen lo que se llama antejuicio, que no es inmunidad ni de arresto, o sea que podrían arrestarlos, podría una detención preventiva. Y someterlos a juicio. Ahí para someterlos a juicio necesitan que se levante el fuero, eso se llama el antejuicio, que están demorando una barbaridad. Y eso se podría hacer ya. Pero hay más que pruebas suficientes. En el caso de los que tienen esto, sería el fiscal de la Nación, que si ya pidieron impedimento de salir del país, ya se lo han dado. Ya está. Entonces, del impedimento a la detención preventiva también podría darse. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, fíjese, ¿por qué no se hacen tantas cosas? Por eso falta ciudadanía. Si nosotros, ¿qué pasaría si en el Perú, en todos los distritos y calles, nos tiramos al suelo? ¿Nos va a arrastrar la policía? ¿Nos va a tirar palo la policía? Quizás, no hay forma. Quizás, pero no sé si va a poder alcanzar a tirar a todos. O de repente se va a sentar la policía también al suelo, invocando que se acabe la impunidad, que no se burle a la gente. Entonces, fíjese usted lo que le estoy planteando. Esto sumando a la reforma del Consejo, que es acá lo Me están matando porque nos hemos pasado ya 5 minutos. Vamos a tratar de darle un par de minutos más para que termine la idea. Porque... Concreto. A ver. Lo primero que dicen todos, la justicia, Consejo Nacional de la Magistratura. Auméntele usted, entre los requisitos de 30 años de abogado, que está bien, auméntele que tengan doctor y maestría. ¿Por qué? Los consejeros dicen, usted que quiere ser juez, ¿tiene maestría, tiene doctorado? No, para preguntar eso debes tenerla, pues. Tienes que tener la autoridad de tenerla, ¿no? Debidamente inscrita. Entonces, con esto termino. Sí. Si quieren, separan o va junto. Ya tenemos los cambios que creo que la mayoría, la oposición y congresistas la aceptarían. Entonces, ¿para qué ir a referéndum? Vamos a la reforma. Con una cosita, y esto les va a encantar a todos. Hacemos lo de que se hizo el 2000. Una legislatura a las 8 de la mañana y la otra a mediodía. O sea, en 3 días, presidente, tiene usted la reforma judicial que quiere, tiene usted todo lo que ha planteado en el referéndum, y si no quiere, hay tiempo hasta el 21 para hacer una reforma política, pero hoy día no podemos estar sin Consejo Nacional, y cuidado que en diciembre tiene que verse el Tribunal Constitucional. Entonces sería bueno que se vea también ya en la ley orgánica algunas modificaciones. Esto de 30 años debería pasar para el Tribunal Constitucional. Esto de doctor debería pasar al tribunal, por lo menos, para evitar que se esté diciendo y después digan que no son magísteres, no son doctores, ¿no? Bueno, entiendo la brevedad, pero yo, aprovechando esa faceta, diría, es hora, y no nos quejemos de ser ciudadanos. No lloremos como niños los que no sabemos defender como hombres, decía Manuel González Prada. Muy bien. Cuando decía él que donde se pone el dedo brota la pus. Yo le digo a mis compatriotas, no hay necesidad de dedo, la pus está brotando ahorita solita. Necesitamos paraguas, pero hay que cortarla. Seamos felices de esto, porque quizás esto va a demostrar la posibilidad del gran cambio de nuestro país, de nuestra nación, y de un establishment constitucional
que tenga efectos en el fortalecimiento de la justicia y de la ciudadanía. Porque si esto no se hace, ¿cuál es el otro peligro? Tanto cambio hablan en el Congreso, tanto cambio hablan los políticos que la gente va a gritar una asamblea constituyente. Y puede esto reventar en una asamblea descontrolada que hay que evitar, salvo que sea de acuerdo y se convoque como en Colombia el año 91 a la constitución que dio el 91. Pero si son estos temas, hoy día, yo no sé por qué no las quieren o no pueden hacer, pequeñas modificaciones. Don Fernando, un placer haberlo tenido con nosotros. Usted, es un honor, lástima que como llega el tiempo... El tiempo es tirano. No, eso es verdad, y no hay avisaje. Muy amable. Salúdelo a Claudio, por favor. Le vamos a dar su saludo. Seguro que nos está viendo. Ojalá empiece su campaña ya. Bueno. Deje las cosas inmobiliarias, si quiere ser candidato, ¿no? Bueno, primero está construyendo una nueva Lima para después construir un Perú nuevo. Interesante, ¿no? Sí. Una conciencia auténtica. Exacto. Muchas gracias, Fernando.